Hola amigos. Hoy les traigo una pequeña historia, la cual es extraída de la historia del proyecto de la bruja de Blair. Esta historia comenzó a mediados del año 1785. La historia ocurrió justamente en el pueblo de Blair del estado de Maryland. En este pequeño pueblo vivía una anciana muy misteriosa llamada Ellie Edward, de la cual se decía que llamaba a los niños del pueblo para que fueran a su casa, ofreciéndole dulces o golosinas, la cual según los niños le sacaban sangre para hacer magia negra. Cuando todo esto ocurrió, los niños volvieron a su casa acusando a la anciana con sus padres. Así que los padres y las personas del pueblo fueron a la casa de la anciana y comenzaron a acusarla de brujería. Así que todos se pusieron de acuerdo y la catalogaron como bruja y prostituta. Lo cual se dice que la ataron a lo alto de un árbol y la abandonaron en lo más profundo del bosque llamado Black Hill, o Colinas Negras. En lo cual se creyó que murió por el fuerte invierno que azotaba en aquella época y por la hambruna. Luego de un tiempo los habitantes del pueblo dieron por hecho que la señora ya había muerto de frío y de hambre y que ya encontrarían su cuerpo en aquel árbol. Sin embargo, esto solo fue el inicio de lo que empezaría a ocurrir en ese pueblo. Se dice que en el año 1786, un año después de lo ocurrido con la anciana Ellie Edward, en el mes de noviembre hubo la primera nevada y esa misma noche del inicio de la nevada, la hija del gobernador desapareció. Sabiendo que el gobernador fue el quien condenó a la señora Ellie Edward. Igualmente una semana después el gobernador también desapareció. Y ya para el final del invierno prácticamente más de la mitad de los niños que la acusaron ya habían desaparecido. Al igual que todas las personas que habían sido parte de su destierro. Lo cual sospechando que los hechos de estas desapariciones eran obras de la bruja. Todo el pueblo decidió abandonar ese pueblo para siempre y lo desocuparon y quedó totalmente abandonado y condenado como un pueblo maldito. Ya para el año 1824. Alrededor de 40 años más tarde después de lo ocurrido, se volvió a fundar un pueblo justo donde estaba Blair antiguamente. El pueblo fue llamado Burkesville. Y sus fundadores realmente nunca habían conocido la historia de aquel antiguo pueblo. Lo cual que al año siguiente de ser fundado comenzaron a ocurrir cosas extrañas en este pueblo. Y comenzaron a decir que en el lago habían visto una mano pálida y esquelética de una mujer que desaparecía en el lago. Lo cual la policía empezó a investigar y descubrieron que allí se había ahogado una niña de unos 10 años de edad llamada Eileen. Igualmente nunca encontraron el cuerpo de la niña. Igualmente ese mismo lago ya no era potable ya que empezó a crecer una podredumbre muy extraña en el lago. Así también en el año 1866 desapareció una niña. Así que mandaron a varios grupos de rescate a buscar pistas de la niña para encontrarla. Sin embargo, la niña volvió a su casa varios días después por sus propios medios. Pero uno de los grupos de rescatista nunca volvió a aparecer. Y tampoco se supo qué ocurrió con ellos. Varios meses después los cuerpos de estos rescatistas fueron encontrados en el bosque que se llamaba Black Hill, donde dejaron a la anciana amarrada. Pero lo más extraño y aterrador fue que encontraron los cuerpos amarrados unos con otros formando una clase de pentágono. Ya para el año de 1940 y 1941 comenzaron a ocurrir otra vez hechos extraños. Ocurriendo que 7 niños en total desaparecieran misteriosamente. Así que la policía creó una organización de búsqueda para encontrarlos. Justin Park. Era un ermitaño que vivía en una casa en el bosque del pueblo, fue arrestado e implicado como el principal sospechoso de la desaparición de estos 7 niños. Lo cual se dice que fue encontrado en la plaza del pueblo gritando: "Por fin lo he terminado". Varias veces. La policía se dirigió a la casa de este señor y encontraron en el jardín 7 tumbas de 7 niños. Al exhumar los cadáveres se dieron cuenta que eran los de los 7 niños desaparecidos y también que estaban todos destripados, como si hubieran sido víctimas de un ritual diabólico. En cuanto a la versión del señor, que dijo que no recordaba cuándo, pero que ya hacía un tiempo comenzó a ver una figura oscura de una mujer en el bosque al que él iba a cortar madera. Y dijo que él siempre llamaba a la figura, pero que la figura nunca volteaba. Él nunca sintió miedo al verla. Pero tenía curiosidad de saber quién era esa mujer. Dijo que mediante la noche comenzó a escuchar una voz, pero que no le dio mucha importancia porque creyó que eran solo sueños. Pero ya despierto también comenzó a escuchar la misma voz durante todo el día. Así que dijo que empezó a asustarse porque la voz era de una anciana y le hablaba en lenguajes muy extraños.
Dijo que la escuchaba decir muchas cosas extrañas y que no la volvió a ver en el bosque. Pero a cambio la escuchaba todo el día en su cabeza. Casi un año después de estar escuchando esa voz en su cabeza, él comenzó a enloquecer. Y la voz comenzó a ordenarle que hiciera cosas de las cuales ya él no podía negarse ya que su cuerpo las hacía automáticamente. Al principio eran cosas sencillas como dormir en el sótano todas las noches, o quedarse solo en el bosque durante un tiempo. Pero después las órdenes comenzaron a volverse más extrañas. Pasando un tiempo, la voz le ordenó que raptara a los 2 primeros niños que viera caminando en la calle. En lo cual dijo que no pudo resistirse a esa orden a pesar de saber que estaba mal. Luego de eso fue que empezó a raptar a todos los niños y empezó a asesinarlos. Pero uno de ellos quedó vivo y se llamaba Carl Brody. El cual cuando quedó vivo dijo que el hombre lo obligó a quedarse mirando a una esquina mientras asesinaba a los otros niños. El señor dijo que luego de asesinar a los niños no volvió a escuchar la voz en su cabeza. Pero en cambio sí volvió a ver la señora en su casa. Que un día se despertó y la vio a lo lejos en su cuarto de forma borrosa. Pero esta vez la silueta le habló y le dijo que su trabajo había terminado. Y que debía ir al pueblo y decirle a todos lo que había hecho. Y le prometió que si hacía eso ella nunca más lo volvería a atormentar. Así lo hizo el hombre y nunca más la volvió a ver. Esa misma mañana, dejó libre al niño que quedó vivo e hizo lo que la bruja le ordenó anteriormente. Lo cual el hombre fue acusado y condenado a la horca. Pasado esos eventos, ocurren los acontecimientos del film del proyecto de la bruja de Blair. En lo cual 3 estudiantes de la Universidad de Montgomery, que son Heather Jonas, Joshua Lenore y Michael William, decidieron realizar un documental sobre la bruja de Blair. Tras interrogar a todas las personas del pueblo, llegaron a la casa de una anciana que estaba un poco loca. Y que afirmaba que ya había visto a la bruja de Blair. La cual le dijo que la había visto en el antiguo lago donde anteriormente había desaparecido la niña. En lo cual los estudiantes decidieron ir al bosque de Black Hill, o las montañas negras, buscar más información. Y desde ese momento no fueron vistos nunca más. En lo cual la policía realizó una búsqueda para buscarlos, ya que no tenía suficiente comida para sobrevivir en el bosque. La búsqueda tardó más de 3 días. Con más de 100 hombres y varios perros de búsqueda. Incluso helicópteros. Pero no hubo ningún tipo de éxito. En lo cual un año después un campista encuentra en una cabaña unas maletas con cintas y anotaciones. A lo cual él la entregó a la policía concluyendo que si eran de los estudiantes desaparecidos. A pesar de eso no encontraron pruebas suficientes y creyeron que las cintas fueron alteradas. Lo cual se decide cerrar por completo el caso. Años más tarde el hermano de Heather Jonas encuentra un video en YouTube que apunta que fue grabado por su hermana desaparecida. A lo cual decide con varios amigos ir al bosque de Black Hill a investigar sobre la desaparición de su hermana. Contactando con las personas que subieron el video se adentraron en el bosque. Pero tampoco se volvió a saber de ellos. Eso es todo sobre la historia de la bruja de Blair. Espero que le haya gustado el video. Gracias por verlo.